En estos días hay un paro en hospitales, 600 hospitales de todo el país. Pareciera que el conflicto con los médicos es bastante similar, digo, campos distintos, al de los docentes. Pareciera como que cuesta mucho en llegar a un acuerdo. ¿Es así? Jorge Jackowski, así se pronuncia. Jackowski, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. ¿Por qué no se llega a un acuerdo, Jorge? Por la misma razón que no se llega a un acuerdo con los docentes o los estatales. Hay una decisión política del gobierno nacional de fijar un techo salarial en las propuestas del 18%, 19% en cuotas, lo cual eso amengua su impacto. Y por un lado, no llegar a la inflación prevista real para el 2017 y no recuperar los 10 puntos que perdimos en el 2016. En ese marco, en el sector de la salud, esto trae consecuencias muy serias, porque por un lado empeora las condiciones de trabajo de los trabajadores, por otro lado también provoca migración en el sentido de que el bajo salario es un estímulo nulo para captar profesionales de calidad, sobre todo en las áreas donde más se necesitan y donde se juega la salud de los argentinos. El Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Mendoza y el conurbano bonaerense. Jorge, ¿desde cuándo vienen con esta problemática? Porque el tema de los médicos no es reciente, sino que vienen con una falta de reconocimiento, le llamo yo, desde hace bastante tiempo. Desde siempre, digamos, el sector público de salud en la Argentina, donde trabajamos 300.000 trabajadores, ¿no? Entre ellos los médicos, pero bueno, todo está muy igual, todas las profesiones, los técnicos, los auxiliares, viene teniendo una porción de la torta del gasto en salud argentino de un 20%. Es decir, de 10 pesos que se gastan en salud, 2 pesos van al sector público. El resto va al gasto privado. A ver esa cuenta, Jorge, ¿cómo es? A ver. En la Argentina se está gastando entre el 8 y el 10% del PBI en salud, pero no es que lo pone el Estado, se gasta. El 40% lo gasta la gente de su bolsillo, comprando remedios, comprando una prepaga, pagando un coseguro, se gasta. Otro tanto lo ponen las obras sociales. 2 de cada 10 pesos son aportados por el sector público. ¿Qué hace el sector público? Consolidado, hablo de las provincias, los municipios y la nación. Pone 2 pesos para sostener 1.600 hospitales, 7.300 unidades sanitarias, 300.000 trabajadores de la salud que atienden el 90% de los accidentes, que atienden 17 millones de argentinos sin cobertura y muchos de los que tienen cobertura que en distintas circunstancias recurren al sector público porque no tienen respuesta. Si uno se da un palo en González Catán, no va a la clínica de ODE, sea de ODE, va al hospital de Catán, que es el que está cerca. En ese marco, con ese 20% del recurso y sin aumentar lo que tenemos, ese 20% o esos 2 pesos, hace 30 años, 40 años. Entonces el problema es crónico, los salarios están absolutamente crónico, empeorado. Este año tuvimos el presupuesto de la provincia de Buenos Aires más bajo de la historia, en 5.5. En el 94 teníamos el 10% del presupuesto provincial, hoy tenemos el 5, ya casi la mitad. Tenemos una disminución del 17% en el presupuesto de salud nacional de salud. Entonces se nos caen programas, el programa de tuberculosis, de HIV, de SIDA. Bueno, estamos en problemas. ¿Y la provincia de Buenos Aires en particular? Y la provincia de Buenos Aires, al ser el foco de la masividad, concentración, a ser el foco de los grandes problemas sanitarios, porque de cada 10 chicos que mueren de causas evitables en Argentina, 4 son de la provincia, y así todo. De los chicos pobres que hay, la mitad son de la provincia de Buenos Aires, entonces ahí se concentra el drama. Y al concentrarse ahí el drama y bajar los presupuestos públicos, tenemos que la cosa eclosiona y entonces tenemos servicios de neonatología cerrados, profesionales que migran. Hoy mismo estamos haciendo movilización en Guernica contra el cierre de la NEO, que es cerramos en Fiorito, y contra el cierre de pediatría en Catán, porque no conseguimos profesionales por esos salarios. Yo me pongo, bueno, somos todos ciudadanos, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es la línea que divide, Jorge, en lo que es un servicio público, como puede ser la educación, la salud, y el genuino reclamo? Digo, ¿cuál es la línea que divide, no? Nosotros, siempre nuestros compañeros nos critican por ser muy blandos en los paros. ¿Por qué? Porque las guardias están abiertas el día de paro, porque los internados se atienden, porque una embarazada de alto riesgo, un oncológico, no lo vamos a dejar atender un día de paro. Con lo cual
nunca tenemos reclamos graves de los pacientes contra las huelgas hospitalarias o de centro de salud, porque siempre la urgencia está resuelta y lo que reprogramamos es justamente la atención programada. Vení otro día, vení mañana, se posterga la cirugía 3-4 días, la que se postergó el paro anterior tiene prioridad. Bueno, es una manera de hacer un paro para algunos light, para nosotros la responsabilidad social con nuestros usuarios, porque necesitamos el apoyo de la gente para que se ponga en agenda los presupuestos públicos y tengamos el acompañamiento para poder concretar nuestra lucha. Si nos enfrentamos con el paciente, estamos mal. Esa postura vale, porque es respeto, ¿no? Respeto y aparte necesidad. Si uno hace una guerra, si uno hace una guerra civil con sus propios pacientes, termina aislado, desprestigiado y mirado como lo que no queremos ser mirados, una élite. Los profesionales de la salud somos trabajadores calificados universitarios, pero trabajadores al fin, esa es nuestra conciencia, nuestra concepción, y como tal queremos que se respeten nuestros derechos. Para eso no podemos sentirnos por encima social, política y moralmente por encima de nuestros usuarios. Volvemos al principio. Sí. Ahí hay una diferencia entre lo que ofrece el gobierno y lo que piden ustedes. Sí, básicamente la diferencia está entre ese 18 y el 35 que pedimos nosotros, 25 de la inflación proyectada y 10 que perdimos el año pasado. Esto en provincia de Buenos Aires ni siquiera abrieron la paritaria porque Vidal quiere cerrar con los docentes para llamarnos. En Santa Fe nos han ofrecido el 25, lejos de ese 35, están votando los compañeros en este momento. En Tucumán han ofrecido el 19. Las ofertas están prácticamente en línea, excepto la de Santa Fe que está un poquito corrida, y en todos lugares la rechazamos por insatisfactoria. De hecho, 30 de marzo, jornada nacional, donde haremos paros y movilizaciones en todo el país. El epicentro lo tendremos en Córdoba, donde también tenemos una oferta para salud del 19 en cuotas que tampoco satisface a los compañeros. ¿Y estas cláusulas gatillo que ahora se pusieron de moda? Y yo me permito desconfiar de la cláusula gatillo. ¿Por qué, Jorge? Y porque las negociaciones, cuando llega octubre o septiembre, esto es una costumbre, y quedamos en el acuerdo de reabrir la paritaria para el caso de que la inflación, ¿qué es lo que ocurre habitualmente? Dice, sí, vamos a abrir la paritaria, estamos haciendo el estudio de la inflación, en octubre lo vamos a citar para noviembre y en noviembre te dicen, bueno, vamos a hacer una oferta baja para empezar a cobrar se comieron el año. Es decir, que de hecho la cláusula gatillo o la reapertura de paritarias por inflación no ha funcionado. Por eso todos los gremios queremos asegurarnos el aumento ahora, porque la proyección de la inflación está clara. Uno mide las consultoras, ninguna está bajando al 25 y lo que perdimos ya está. Los 10 que perdimos son el piso que estamos pidiendo. Así que creemos que la cláusula gatillo no le satisface a nadie y estamos dispuestos a seguir negociando, pero en general docentes universitarios, nosotros estamos rechazando ese tipo de prácticas. Al margen de lo que es el reclamo, que lo dije en un momento genuino, digo, ¿cuál es otra falencia del sector? Insumos, digo... Básicamente la falencia del sector es que tiene la mirada del hospital de pobres para pobres. Es decir, la mirada que teníamos en 1870 cuando las damas de beneficencia armaron los grandes hospitales como para la fiebre amarilla o para la tuberculosis y eran para los pobres de toda pobreza, esa concepción de hospital de beneficencia desgraciadamente no cambió. No es un hospital para tener derecho de ciudadanía, con hotelería, como corresponde, con sábanas, con insumos, con tratamiento verdaderamente humano, con atención todo el día, no solamente a la mañana. Es decir, no hay una mirada política de ninguno de los componentes de la clase política que nos ha gobernado que diga, desde Carrillo ahora, que fue el que en su momento dio el impulso al sector público y armó esos hospitales que fueron modelos, donde murió Evita, justamente en el Finoquieto, o actual presidente Perón de Avellaneda. Bueno, era el hospital como uno querría para el conjunto de la ciudadanía. De ahí en más solo tenemos decadencia. Y entonces, como tenemos una decadencia que edilicia de presupuesto, de insumo y de mirada, y donde solamente uno tiene derecho si tiene un trabajo bueno con obra social en blanco, pero de las buenas, o paga una prepaga, y el derecho a la salud no es un derecho de ciudadanía, sino un derecho ligado al trabajo o al ingreso monetario, entonces estamos en problemas. Y nosotros lo que estamos diciendo, salud es derecho de ciudadanía.
En San Antonio de los Cobres, en Tierra del Fuego, en La Cera y Porredón, la salud tiene que ser la misma para todo el mundo, unitaria, no federal. Y ahí en salud somos unitarios. Y en derechos, aquel que está peor en San Antonio de los Cobres tiene que tener mejor hospital que el Fernández en Porredón y Las Heras. Y esto es al revés, los mejores hospitales están en el centro de la capital o en el centro de Córdoba y los peores están en el conurbano y los más insuficientes porque hay 800 camas en Quilmes o 1000 en La Matanza para 2 millones de personas. Y entonces hay una insuficiencia crónica y la gente viene a atenderse del conurbano a la ciudad autónoma de manera permanente porque sus servicios en su lugar de trabajo no le dan respuesta. Bien, cerrando, Jorge, espero que lleguen, deseo por el beneficio de todos y todos aquellos que lo necesitan directamente, que lleguen a un acuerdo. Ahora lo veo tan lejano lo que ofrecen y lo que piden, ¿no? Bueno, en algún momento va a pasar. Estamos cerca, desgraciadamente, del aumento por decreto. El aumento por decreto puede pasar. De hecho, en Provincia de Buenos Aires, el tercer trimestre no se abrió la discusión y lo cerró por decreto Vidal. Y el aumento por decreto deja heridas porque golpea la negociación colectiva y los derechos de los trabajadores, así que espero que el gobierno no llegue a eso y podamos seguir negociando hasta encontrar una vía de acuerdo. Gracias, Jorge Jackowski. Y me quedo con una palabra, Jorge, problema crónico. Absolutamente. Creo que esa es una síntesis. Así es. Gracias. Gracias a ustedes. Pausa.